Estamos en el Año Santo de la Esperanza, es decir, un año en el que tenemos que profundizar en la virtud de la esperanza y aprender a vivir con esperanza en todos los aspectos, no solo la esperanza en la vida eterna. Así llevamos haciéndolo estos meses desde que el Papa León fue elegido como sucesor de San Pedro. Llevamos haciéndolo esperando que él tuviera el tiempo que considerara oportuno para nombrar a su equipo, que nos serviría para entender por dónde quiere dirigir el gobierno de la Iglesia. Pues bien, esa esperanza ha empezado ya a ser menos esperanza porque tenemos algún resultado. El Papa acaba de publicar el nombramiento del nuevo prefecto del dicasterio para los obispos, que era el puesto que él ocupaba antes de ser elegido pontífice de la Iglesia. El elegido ha sido un obispo, Monseñor Filippo Iannone, italiano, que hasta ahora era el prefecto del dicasterio para la interpretación de los textos legislativos. Cuando que saca un documento pontificio o de un dicasterio, a veces hay dudas sobre hasta dónde llega, qué quiere decir, y entonces se le consulta a este dicasterio. Monseñor Iannone es un experto jurista, un experto canonista, y su nombramiento al frente del dicasterio de obispos significa que el Papa quiere que no haya obispos que se cuelen sin haber pasado los preceptivos y obligatorios procesos de discernimiento. Que no va a haber obispos que son nombrados obispos porque son amigos de. Simplemente ese obispo, el candidato, va a ser sometido a los criterios establecidos por la Iglesia para ver si esa persona tiene la capacidad para ocupar el puesto de obispo en la Iglesia Católica, de sucesor de los apóstoles en una diócesis concreta. Creo que es un magnífico nombramiento y además estoy seguro de que va a servir para empezar a orientar ese gobierno de la Iglesia, por donde quiere el Papa León que camine la Iglesia. De momento, el Papa León, que es canonista, ha puesto a un canonista al frente del dicasterio para los obispos. Me parece una excelente noticia. Y confío en que esto sirva para ir aclarando el panorama y acabar con esta situación tan incómoda que se repite semana a semana, donde unos dicen el Papa es una copia de Francisco y otros dicen que eso no es así. Bueno, pues de momento este nombramiento indica que esa copia de Francisco, al menos en esto, no es tal. Pero esta semana, por ejemplo, el presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, Monseñor Batzing, en una rueda de prensa dada el lunes, ha dicho, entre otras cosas, que si no es una copia exacta, está plenamente identificado y en continuidad con su inmediato predecesor. Con ello quería decir que lo mismo que Francisco apoyó el sínodo alemán, el Papa León lo apoya también. Lo cual es absolutamente falso. Francisco nunca apoyó el sínodo alemán. Mandó una carta diciendo que se estaban equivocando y en una ocasión mandó incluso una comisión allí a Alemania para discutir con ellos y ver cuáles eran los límites de lo que se podía y no se podía hacer. Y en esa comisión estaba incluido además el entonces cardenal Prevost. Pero ahora que no está Francisco, pues Batzing dice que Francisco les apoyaba plenamente y que León hace exactamente lo mismo. Una copia de Francisco. Como decía no hace mucho otro cardenal, el cardenal Hollerich, está tocando una música que tiene la misma letra, aunque la música sea distinta. Una canción con la misma letra, pero con la música diferente. De momento, este nombramiento indica que la letra ya no es la misma y que la música, desde luego, tampoco. Pero si unos dicen,
pongo el ejemplo de Batzin, de que León es copia de Francisco, otros dicen todo lo contrario. Esta semana ha sido, a mí por lo menos me ha llamado la atención lo que ha publicado un bloguero, posiblemente el más importante en asuntos de la Iglesia de toda Latinoamérica. Su blog se llama elwanderer.com y él es anónimo, él se firma como The Wanderer. Durísimo, es argentino y durísimo con el Papa Francisco. Pues bien, este hombre ha analizado el libro del Papa, su biografía, la primera parte. No ha entrado todavía, ha dicho que lo hará más adelante, no ha entrado todavía a analizar la entrevista como tal. Ha analizado el libro, la biografía del Papa. Y ha escrito lo siguiente, repito, una persona muy crítica con Francisco, que en cambio del Papa León dice esto. León es un hombre que tiene fe católica. Y con esto, añade The Wanderer, quiero decir que cree en Dios y cree que Jesucristo es el Hijo de Dios encarnado en el seno de María la Virgen y el único Redentor del género humano. Y viniendo de donde veníamos y sabiendo los candidatos que se asomaban para suceder al difunto, esto es mucho. Parece una broma, pero no lo es. Que un obispo, y en este caso que el obispo de Roma tenga fe católica, es ya mucho. Opinión de este bloguista de Wanderer. Más adelante, en ese mismo artículo, destaca sus cualidades, la del Papa León. Dice, fue un buen religioso que cumplió sus votos. Es disciplinado y trabajador. Valora la liturgia. No huyó cuando el grupo terrorista Sendero Luminoso amenazaba a los sacerdotes en Perú. No es marxista. Es un buen gestor de conflictos. Y por último, The Wanderer califica al Papa León como un progresista, que sería el equivalente en otros países se dice liberal, un progresista de baja intensidad. Concluye The Wanderer diciendo, Bergoglio dejó a la Iglesia en un estado de estrés muy alto y solo un hombre de consensos podía dirigirla y evitar que se produjera un cisma. León XIV es el Papa que la Iglesia necesita en este momento tan complejo. Que una persona conservadora, tremendamente crítica con el Papa Francisco, respalde de este modo al Papa León, me parece significativo y creo que era necesario decirlo. Por lo tanto, unos dicen, es el Papa Francisco y otros dicen, no tiene que ver con el Papa Francisco. De momento, este nombramiento de hoy mismo indica que, efectivamente, un cambio sí que lo hay. Más cosas. Esta semana, en esa misma conferencia de prensa donde el presidente de los obispos alemanes ha dicho que el León es continuidad de Francisco, Batzin también ha rechazado y criticado, más bien corregido, lo que el Papa León dice en la entrevista con respecto a las bendiciones que están implementando en muchas diócesis alemanas para parejas en situación irregular, especialmente para parejas homosexuales. En esa rueda de prensa, en esas declaraciones, Batzin llega al extremo de corregir al Papa y dice que no se trata de ninguna manera de rituales de bendición. Dice que son simplemente unas adicciones, se ha añadido algo, unas adicciones moderadas y que es a fiducia súplicas y que además esas adicciones, que son muy poquita cosa, se han hecho en consenso con el prefecto del dicasterio de obispos, el cardenal Fernández. El Papa dice una cosa, el presidente de los obispos alemanes corrige al Papa y le dice que no tiene razón y que además lo que se ha hecho está de acuerdo con lo que dice su ministro, el ministro del Papa, sobre este asunto. Añade, la Conferencia Episcopal Alemana no ha publicado ningún ritual para ninguna bendición, que todo lo publicado es simplemente esa pequeña adicción y concluye, y esta es una frase textual suya, señalando indirectamente al Papa, que
quien solicite cambios, digo que no hay motivos para retirarlos. Si el Papa quería cambios, él dice, el que solicite cambios en ese ritual de bendiciones se va a encontrar con que no hay ningún motivo para retirarlos. Cabe recordar que León XIV en la entrevista afirmó, en el norte de Europa ya están publicando rituales de bendición. Ratzinger dice que no hay ningún ritual de bendición. Y ese ritual, dice el Papa León, va dirigido a las personas que se aman, lo que va específicamente en contra del documento que aprobó el Papa Francisco, Fiducia Supplicans. El Papa dice que es un ritual de bendición, que va en contra de Fiducia Supplicans. Posteriormente a esto, a estas palabras del Papa, el presidente de los obispos alemanes dice que el Papa se equivoca, que no es ningún ritual de bendición, que son pequeñas adiciones a Fiducia Supplicans. Dice que se ha hecho de acuerdo con el cardenal Fernández y dice que no lo van a retirar. Un obispo corrige públicamente al Papa. Yo esto no lo había visto nunca. Yo creo que algo tiene que ocurrir. Es decir, si el Papa dice que es un ritual, varios obispos alemanes dicen también que es un ritual y que no lo aplican en su diócesis. Varios obispos alemanes dicen que va más allá de Fiducia Supplicans. El Papa dice lo mismo y el presidente de los obispos alemanes dice que el Papa se equivoca y que no es un ritual y que no es más que pequeñas adiciones y que no lo van a retirar. Esta corrección pública de un obispo al Papa no puede pasar desapercibida ni puede entenderse como si no hubiera ocurrido nada. Otra cuestión de esta semana ha sido la polémica que se ha organizado en Estados Unidos, concretamente en la diócesis de Chicago, por la decisión del cardenal Kupic, el arzobispo de esa diócesis, de dar un importante galardón a un político del Partido Demócrata, Robert Durbin, que se ha destacado, dice el cardenal Kupic, que es lo que le ha hecho merecedor del galardón, se ha destacado en la lucha por los derechos de los emigrantes. Nadie hubiera tenido nada que objetar a esto, de no ser porque este político de izquierdas es también uno de los máximos exponentes de la lucha a favor del aborto, incluso el terrible aborto por decapitación. Sale ya la cabeza del niño fuera de la madre y en ese momento le meten una aguja en el cerebelo, le dejan sin vida, terminan de extraerle y a partir de ahí lo descuartizan para vender sus restos. Bueno, pues este político que está a favor del aborto, incluso en los casos más extremos, este político va a recibir un galardón por parte de la Iglesia Católica porque ha hecho mucho, según dice el cardenal Kupic, por los emigrantes. La polémica ha estallado y han sido varios los obispos que han dicho que eso es una vergüenza. Me pregunto, si este mismo señor que ha hecho lo que Kupic dice que ha hecho a favor de los emigrantes, estuviera a favor de que se pudiera tener sexo con los menores de edad, por ejemplo, con una prostitución con menores de edad, o sexo supuestamente consentido con un niño o una niña de 12 años, por ejemplo, ¿se le habría dado ese galardón porque hubiera hecho mucho por los emigrantes? Seguramente que no. En cambio, un político profundamente, declaradamente abortista, sí que recibe ese galardón. ¿Qué hay detrás de esto? Se olvida que sigue vigente la ley canónica que prohíbe dar la comunión a los políticos que públicamente, es decir, en el ejercicio de su cargo, han votado leyes abortistas. Esta ley no ha sido derogada. Claro, no es lo mismo la comunión que un galardón, pero de alguna manera representa un respaldo oficial de la Iglesia. Un predecesor del cardenal Kupic en Chicago, el cardenal Bernardín, cuando ya esta situación de los políticos de izquierda, Partido Demócrata, que querían apoyar el aborto,
y empezaron las protestas de los católicos diciendo esto no se puede aceptar, presentó una teoría que él llamó la de la túnica inconsútil, recordando la túnica que tenía nuestro Señor, según la tradición tejida por su madre y que estaba hecha de una sola pieza. El cardenal Bernardín decía que no podíamos fragmentar la túnica de Jesucristo diciendo esto está bien, esto está mal en este político, sino que había que valorarlo en su conjunto. Y por lo tanto que un político que era proabortista podía ser votado por los católicos porque tenía otras cosas positivas. Según el cardenal Bernardín, era más importante el resto, en este caso, por ejemplo, el trabajo por los emigrantes, que estar en contra de la vida del no nacido, que es decir, permitir el aborto. A esto es a lo que se ha acogido el cardenal Cupic, y no es solo él el que está de acuerdo con esta teoría de la túnica inconsútil. Otros dentro de la Iglesia y en puestos importantísimos en su día también defendieron esta misma teoría. El fondo es que tú militas en un partido político, tienes simpatía por él, estás votando por ese partido y tienes que encontrar una excusa que te justifique a ti y que justifique a otros votantes. Y entonces te sacas de la manga esto de la túnica inconsútil, pero que en realidad no es más que quitar fuerza a los que defienden la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural, quitar fuerza a la lucha contra el aborto, diciendo que no pasa nada si votas a un político rabiosamente abortista, porque tiene también cosas buenas. Estoy seguro de que el Papa, que es un canonista y acaba de nombrar a un canonista al frente del dicasterio para los obispos, se dará cuenta de que las leyes pueden ser cambiadas, pero lo que no pueden es ser incumplidas. Que cambie la ley. Lo mismo que el Papa Juan Pablo dice, no se puede dar la comunión a un político abortista, pues que cambie la ley y se diga, la comunión pueden recibirla los políticos abortistas como cualquier otra persona. Que cambie la ley. Lo que no se puede es no cumplir la ley. Creo que estamos de enhorabuena con el nuevo nombramiento y hay que seguir esperando a que se produzcan los demás, pero ya se ha producido el primero, era urgente, el dicasterio para los obispos estaba sin su superior, me parece a mí, un nombramiento muy bueno, un nombramiento que pone seriedad, que pone derecho canónico en ese importantísimo puesto. Lo ocupó Prevost, que también era especialista en derecho canónico, aunque quizá no con la misma categoría que Monseñor Iannelli. Estamos de enhorabuena, empezamos a saber por dónde va a ir el gobierno de la Iglesia, nuestra esperanza sigue todavía en alto, esperando no solo la vida eterna, sino el resto de los nombramientos, pero ya al menos tenemos algo y ese algo es importante. Termino como siempre pidiendo oración por el Papa y diciendo que hay que confiar en él. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza, nuestra confianza está puesta en el Espíritu Santo. Eso es lo que nunca debemos olvidar, que el Espíritu Santo es el que guía a la Iglesia. A veces lo hará con algunos renglones torcidos. En la historia de la Iglesia ha habido de todo. Mientras tanto, nosotros rezamos y confiamos. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.